La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos a nuestro seminario Mi Red Funciona Bien. En este caso a cargo de Net Connecting y Dominion. Quisiera saber que todos ven la pantalla y escuchan de forma adecuada. Tenemos habilitado para todos ustedes la herramienta de preguntas, de respuestas, de chat. Por si nos pueden, en este caso, confirmar por este medio que nos escuchan y nos ven de forma correcta, lo agradeceríamos. Bienvenidos Manuel, bienvenidos Miguel, bienvenidos Alfredo. Estamos aquí teniendo acceso de más personas, pero quisiéramos confirmar que nos ven y nos escuchan, por favor. Muchas gracias, Manuel, por la confirmación. Correcto. Entonces, bueno, pues doy por entendido que nos escuchan y nos ven. Voy a darle apertura a nuestro ingeniero Abraham Arellano, quien va a comenzar con la sesión para que nos dé una breve introducción. Y respetando el tiempo de todos, vamos a dar inicio a nuestra sesión. Les agradezco su tiempo y bueno, comenzamos. Buenos días, muchas gracias. Abraham, ¿cómo te encuentras? ¿Nos escuchas? ¿Qué tal, Charlie? Buenos días a todos. Pues bueno, muchísimas gracias por participar en este seminario. Mi red funciona bien, pero ahora ya no. ¿Por qué? También nos acompaña del lado de Net Connecting el ingeniero Edgar Nieto, quien también nos va a estar ayudando en esta presentación para encontrar casos comunes, ver la importancia de la red inalámbrica y tocar temas muy particulares de la red inalámbrica y que son casos que nos ocurren día con día, ¿no? El problema de la red funcionaba bien el día de ayer, pero hoy ya nadie se puede conectar. Es un problema que creo que todo el mundo hemos experimentado, tanto en casa como en oficinas, ¿no? Entonces, este es un problema muy común y pues necesitamos hacer una validación del desempeño de una red inalámbrica para saber el correcto funcionamiento de ella. Pero bueno, vamos a iniciar este seminario. Espero que sea de mucho de su agrado, que les ayude a despejar algunas dudas. Y pues adelante, Ed, el escenario es todo tuyo. Gracias, Abraham. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Agradecemos desde Net Connecting la oportunidad que nos está dando Dominion de llegar a ustedes, a hablar de un tema, como ya lo comentó Abraham, muy relevante, muy crítico para los administradores de redes, en la parte inalámbrica, ¿no? De que nuestra red funcionaba bien en algún momento y de repente, bajo circunstancias misteriosas, esta ha dejado de hacerlo o tiene problemas de intermitencias que no hemos podido detectar qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, ese es el título. Mi red funcionaba bien, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque, bueno, pueden ser muchas razones las que nos lleven a vivir este triste y complejo escenario de intermitencias en la operación de nuestra red, pero que bueno, vamos a tratar de comentar y de desarrollar brevemente durante los próximos minutos en conjunto con Abraham Arellano. Bueno, yo soy Edgar Nieto, gerente comercial de Net Connecting, y bueno, quizás nos hemos escuchado por aquí en otro tipo de presentaciones también orientadas en este tema de Wi-Fi, de las redes en general, y bueno, ahora me toca estar en otro rol. Y bueno, reitero el agradecimiento a Dominion por seguir aquí, poder compartir este espacio con nosotros. La verdad es que el tema es muy complejo. Da para conversación de no solo 30 minutos, 40 minutos, una hora. Da para discutirlo ampliamente. Entonces vamos a tratar de poner aquí los puntos principales y de acuerdo a las buenas prácticas en un entorno inalámbrico, ¿qué consideraciones se tienen que tener en cuenta para diagnosticar o ponderar el estado de nuestra red, sufrir lo menos posible esas frustraciones de que la red no esté funcionando, que no sabemos qué es lo que está sucediendo, y que nuestros clientes, nuestros usuarios tengan una buena experiencia al interactuar con esta red? Tristemente, a diferencia de lo que sucede con el cableado estructurado, que sí hay estándares para definir cuál es la calidad de ese cableado, en el entorno inalámbrico no es así. No hay estándares como tal para decir si una red está lista para operar o no. Y hay muchas razones para ello. Entre ellas, bueno, que el aire donde se transporta nuestra señal inalámbrica pues es libre.
no tenemos manera de limitar la interacción con alguien más o algo más que esté ocupando el espacio del espectro radioeléctrico en ese momento. Y bueno, esto hace que sea más complejo, ¿no? Pero eso no inhibe la frustración que puede llegar a tener nuestros usuarios, nuestros clientes, cuando tienen algún problema de cara a la infraestructura inalámbrica. Ciertamente no siempre es la infraestructura inalámbrica la que tiene el problema, pero el usuario a eso no le interesa y él quiere pues poder acceder a la aplicación donde tiene que elaborar día tras día, poder enviar su cotización, poder hacer su operación financiera, poder descargar su archivo o simplemente poder ver su programa favorito a través de las plataformas de streaming. Y bueno, a nosotros como responsables de la gestión, de la administración de la operación de la red, pues nos corresponde darle las facilidades para que esto pueda ocurrir de manera más transparente y simple posible. Y a partir de esta pregunta de por qué ya no funcionaba mi red, ¿por qué no funciona mi red ahora cuando sí funcionaba bien? Pues se viene una cascada de otro tipo de preguntas relacionadas con esta misma y que van desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista empresarial, hasta el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque una falla de red no solo afecta una operación particular en ese momento, puede llegar a afectar la operación completa de una empresa. E incluso la pregunta al final de toda esta cascada de preguntas puede cambiar de por qué ya no funciona mi red a cuánto me cuesta que mi red falle o que no funcione de manera adecuada. Y en ese sentido, algunas de esas preguntas las iremos canalizando, respondiendo durante la sesión. Otras las vamos a dejar abiertas y cada uno de ustedes será responsable de responder lo que corresponda en su caso particular. Porque cada red es un ecosistema distinto, una historia diferente y un drama particular cuando esta falla. Pero antes de entrar de lleno en ese tema, pongámonos un poquito en contexto, hablemos qué es el Wi-Fi. Bueno, pues es una infraestructura, una tecnología de acceso al medio, a la red, a las bases de datos, que se sustenta a través del aire, en principio a través de radiofrecuencia. Y fue a partir de las recomendaciones que hizo la IEEE en base al estándar 802.11 y sus diferentes variantes de condiciones para poder lograr esa conectividad inalámbrica y acceder a las redes locales. En principio fue las redes locales. Y bueno, actualmente, bueno, pues ya ese concepto de red local, red metropolitana, red amplia, red en la nube, bueno, se ha ido modificando y ahora podemos hablarlo como a la red en general. Y fue otro instituto, el Wi-Fi Alliance, quien le empezó a dar sentido a esas recomendaciones técnicas que desarrolló la IEEE para empezar a desarrollar ciertos estándares. Estos estándares no son tanto orientados a la parte del espectro de radiofrecuencia, sino a productos desarrollados por diferentes fabricantes, access points, productos, terminales de usuario, teléfonos inteligentes, tabletas, dispositivos del Internet de las Cosas, que se van a conectar a estas infraestructuras en base a las recomendaciones de IEEE y que cumplan con ciertos estándares de diseño y de desarrollo. Y en realidad son esas dos entidades las que mueven el mundo del Wi-Fi en la actualidad. Bueno, Wi-Fi se desarrolla principalmente a través de dos bandas de frecuencia. La primigenia, la de origen, podemos decirlo así, que es la de 2.4, que es vigente hasta la fecha, que tiene ciertas particularidades, que es la más popular, pues, por ciertas razones que vamos a comentar un poquito más adelante, y la banda de 5 GHz, que es la más reciente. Técnicamente podemos decir que es la más eficiente, pero que por diversas razones pues no ha terminado de estallar y de estar presentes en todos los dispositivos. Y estas dos bandas conviven prácticamente en todo tipo de infraestructura. Sin embargo,
al ser complementarias, pueden ser una muy buena herramienta si sabemos administrarlas bien. Como les comentábamos, cada una de estas bandas tiene diferentes características y nos pueden ayudar en ciertos escenarios y en otros no tanto. Entonces, hay que aprender a convivir con ellas. Y dentro de esas diferencias, hay algunas que tendrán que ver en el desarrollo de la conversación que teníamos el día de hoy. Abraham, dentro de estas diferencias que hay en la banda de 2.4 y 5 GHz, ¿en qué escenario nos conviene elegir 5 GHz? Desde el punto de vista técnico, va la pregunta. ¿Y en qué escenario nos conviene la banda de 2.4? Esa es muy buena pregunta, Ed. Cuando nosotros tenemos los escenarios de 2.4 y 5 GHz, tengamos en cuenta primero que la banda de 2.4 es la banda que más se utiliza, no solamente para la red Wi-Fi, sino también para otros dispositivos, como pueden ser Bluetooth, ¿vale? Algunos pequeños motores, los microondas que generan demasiada pérdida de señal, trabajan en la banda de 2.4. Entonces, cuando nosotros tenemos un ambiente demasiado sucio en la banda de 2.4, nos conviene definitivamente irnos a la banda de 5 GHz. Lamentablemente, por ejemplo, hablando de un warehouse, el ambiente es 2.4 porque hay algunas handheld que todavía operan en esa tecnología y no tienen la facilidad de pasarse a 5 GHz. Entonces ahí tenemos que diseñar una red en 2.4. Pero si estamos en una red, en un edificio, en una red enterprise, lo ideal sería que empecemos a mudarnos todos a 5 GHz, ya que, pues, como lo están viendo en pantalla, de 2.4 son 14 canales, que realmente no podemos usar los 14 canales, tenemos que usar 3 canales, 4 lo mucho, y en el 5 GHz tenemos los 25 canales, y entonces ahí podemos utilizar todos los canales sin ningún problema, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos utilizar 24 canales sin que se haga el overlapping entre ellos mismos. Y es decir, empezar desde el 32, 36, 40, 44, así nos vamos a poder ir y no vamos a ensuciar la red. No tenemos muchísimo menos interferencias en 5 GHz. La velocidad de conexión puede ser mayor y esto lo explico por qué. En 2.4 vamos a 20 MHz, ¿vale? Si nosotros subimos a 40 MHz en 2.4, quedamos en dos errores. Uno, en malas prácticas, ¿no? Porque en 2.4 no podemos subirnos a 40 MHz porque utilizaríamos muchísimo más espacio y por lo tanto ensuciaríamos más canales. Y si tenemos 3 canales y lo ponemos en 40 MHz, prácticamente podremos utilizar 2 canales o 1. ¿Vale? Entonces, esto nos da mayor velocidad de conexión, mayor amplitud en la onda en 5 GHz porque nos podemos conectar en 40, ¿vale? Nos podemos ir incluso hasta 160 MHz. O sea, es una amplitud de conexión bastante amplia. Claro, son escenarios donde vamos a tener 2 o 3 APs en 5 GHz, podemos subirlos a 80, 160, pero tenemos mayor velocidad. También, ¿cuál es una ventaja de 2.4? Que el rango de los APs es muchísimo mayor. El espectro radioeléctrico es mayor de una antena 5 GHz, pero volvemos a lo mismo. Tenemos que hacer un análisis para determinar qué es lo que más nos conviene. Si es un ambiente enterprise donde todos estamos en 2.4, lo ideal sería ponerlo en 5 GHz. Y aparte, Ed, pues las velocidades van más allá, ¿no? O sea, eso es el posible cambio, ¿no? 5 GHz vamos muchísimo más rápido que en 2.4 y no tenemos tanta interferencia como en 2.4. Pero eso sí ya depende de qué ambiente estamos trabajando y con eso podemos tener una muy buena planeación de la red y saber en qué banda vamos a estar trabajando. Ok, entonces yo creo que podemos concluir rápidamente que técnicamente, pues sí, es mucho más eficiente el utilizar la banda de 5 GHz para nuestras redes Wi-Fi. Pero desafortunadamente, como comentas, hay muchos dispositivos terminales de usuario que todavía no tienen esas capacidades para trabajar en 5 GHz, siguen trabajando en 2.4. Una de ellas es porque es más barato implementar esta tecnología en ese tipo de dispositivos en 2.4 que hacerlo en 5 GHz. Y hablamos de dispositivos de los teléfonos móviles, de las tabletas, o de equipo de oficina, como las impresoras inalámbricas, como pantallas que se utilizan en las salas de juntas, que siguen trabajando en 2.4. Pero por lo tanto, pues pueden convivir
en nuestras redes las bandas de 2.4 y 5 GHz. Pero pues sí tendremos que hacerlo sabiamente para saber dentro del perfil que tengan a la red que tenemos que administrar, gestionar, diseñar, instalar, cuáles son las características de nuestros usuarios de las aplicaciones para definir estos en esa infraestructura de red. Más adelante vamos a profundizar esto en la parte de planeación y sobre todo en la parte del SAT Survey, que es lo que nos interesa en esta sesión. Entonces, pues son dos tecnologías con las que tenemos que aprender a convivir, dos subtecnologías dentro de la tecnología general de Wi-Fi que tenemos que aprender a administrar, a utilizar y configurar. Y en este sentido, el Wi-Fi ha tenido una evolución desde aquellas primeras tecnologías del 802.11, A, B, G, etcétera, hasta la que tenemos actualmente es AC o AX, Wi-Fi 6, interactuando ya en el entorno de la productividad de las oficinas. Las primeras redes, Abraham, recordarás, pues eran redes orientadas a la portabilidad, a ahorrarnos el cableado en determinadas zonas quizás conflictivas o por estética o porque el jefe, el director de la empresa le gustaba más utilizar infraestructura inalámbrica en lugar de la infraestructura cableada y que pues eran redes de cortesía, no tenían un compromiso de calidad de servicio muy alto. Y qué bueno, pues si tienes conectividad, qué bueno, y si no, bueno, pues ni modo, ¿no? Pero ahora no. Sí, adelante, Abraham. Las redes, fíjate, Ed, que inalámbricas, como tú bien lo dices, ¿no? Al principio era incluso de cortesía, nadie le prestaba atención. Si tenías red Wi-Fi, incluso decían, pues, ¿para qué tienes red Wi-Fi, no? O sea, estás gastando más, ¿no? Entonces, la evolución de esta red inalámbrica ha sido un boom, tanto al día de hoy, no podemos vivir sin una red inalámbrica, ¿no? Lo primero que hacemos cuando llegamos a un Starbucks, cuando llegamos a un hotel, es pedir la red inalámbrica, ¿no? Eso es lo primero, o sea, empezando una red que casi nadie pelaba a una red que es indispensable. Sí, ahora ya prácticamente en todos lados, en la casa, desde la casa, ahora sí que como comercial, ¿no? Desde la casa hasta la oficina utilizamos la red inalámbrica en todos los sentidos, e incluso cuando vamos de vacaciones, cuando estamos en esparcimiento, como dices, también solicitamos la red inalámbrica, y eso ha cambiado, ha ajustado los requerimientos a considerar para implementar ese tipo de soluciones, porque la expectativa del usuario es tener la conectividad inalámbrica con la misma calidad que si tuviera la conectividad cableada. Y no es fácil, eso no es fácil. Como vamos a ver más adelante, la convivencia en un ecosistema inalámbrico implica luchar por el medio con diferentes factores, diferentes situaciones donde muchas veces no tenemos control. Sin embargo, eso ha hecho que la productividad de las empresas, de las instituciones, de la comunidad en general, esté muy amarrada a la eficiencia de las redes Wi-Fi. Y por lo tanto, una falla o una intermitencia o una disminución en la calidad de servicio, pues impacta en esa productividad de las empresas. Y por lo tanto, la responsabilidad de los administradores de este tipo de infraestructura, pues es mayor para poder tener o garantizar, asegurar o aproximarnos más a ofrecer una alta calidad de servicio. Porque el hecho de que falle, pues trae una frustración en el usuario, de entrada una frustración en no poder hacer sus actividades, y luego va a impactar en la productividad y va a representar altos costos estas fallas que tenemos en nuestra infraestructura inalámbrica. Y bueno, aquí podemos hablar de múltiples historias y dramas de lo que sucede cuando falla la infraestructura. Digo, de entrada ya por sí que el jefe no pueda bajar sus correos electrónicos es un problema, pero imagínense, bueno, igual no les digo imagínense, igual ya lo han vivido, que no se pueda realizar una transacción financiera para cerrar un negocio, pues porque no se tiene conectividad con el banco, hablando a nivel empresarial.
O habrá las experiencias que nos han tocado, ¿no? De clientes de centros comerciales que el vendedor, donde ya utilizan las handheld para hacer la operación, facturarle al cliente, colocar el pedido, no pueden hacerlo, pues porque no tienen la conectividad necesaria. Digo, como esas historias, hemos escuchado muchas, ¿no? De cómo... Una más crítica, Edgar. Ajá. En la parte de almacenes o en la parte de producción, que separa una línea que depende todo de la red inalámbrica, que separa una hora porque se desconectó la P, porque ya perdió conectividad. ¿Cuánto dinero le cuesta tener una línea de producción detenida por problemas de conectividad hacia la red Wi-Fi? Sí, sí, Eso sí. nos ha pasado bastante. No, recordarás el caso que vimos hace no mucho, de una minera que tenía la comunicación con sus camiones, estos gigantescos transportadores, por Wi-Fi, y que al llegar a determinadas zonas perdía la conectividad y pues prácticamente se paraba la producción. Sí. Son millones de pesos los que se pierden por una hora de desconectividad en la red inalámbrica. Sí, Y ahora ya muchas sí, industrias ya están viendo la parte de la red inalámbrica. Por ejemplo, ¿te acuerdas la industria BMW, que ya es todo por wireless? Imagínate un paro en la productividad de los automóviles BMW por una desconexión, una falla, una intermitencia en la red inalámbrica. ¿Cuánto les va a costar detener la producción de los BMW por una hora por una desconexión en la red inalámbrica? Son sí. casos que nos ha pasado, que tenemos un buen de casos para explicarles, no nada más en esta industria, sino también en el Estadio Azteca. Entonces, esto es lo que llega a pasar, que la frustración del usuario es bastante, que no se conecta a la red, que casi están por aventar el celular porque piensan que el dispositivo es el que tiene el problema, cuando realmente se debe a un problema de la red, en el cual, bueno, para eso están estas herramientas, está este diseño para poder solucionar estos problemas y tener monitoreo de una red inalámbrica y evitar la frustración del cliente. Y eso obviamente pues, nos ayuda a que el desempeño de la red no sea pobre, sino el performance siempre se mantenga en los estados óptimos. Sí. Y no, a esta nueva realidad del ambiente de redes, pues podemos agregar un participante más, que es la integración de lo que se conoce ahora como el Internet de las Cosas, ¿no? Donde antes, bueno, las redes eran los elementos que la componían, pues eran muy claros: ruteadores, switches, terminales, laptops. Se incrementaron después con los teléfonos inteligentes, pero ahora ya hay televisiones, luminarias, controles de acceso, una serie de elementos nuevos que tienen una personalidad distinta, pero que forman parte de la operación y que ahora tenemos que incorporarlos como elementos de las redes. Y otra dificultad adicional que tenemos en ese tipo de infraestructura, a diferencia de las cableadas, es la invisibilidad o la ceguera que tenemos ante lo que está sucediendo en el espectro electromagnético. Es más intangible ahí que en una red cableada. Por lo tanto, pues necesitamos utilizar herramientas de alto desempeño orientadas a saber qué es lo que está sucediendo, que nos den una fotografía, una radiografía de lo que está pasando con los diferentes elementos de la red y saber por dónde se puede estar presentando la falla, qué ajuste tenemos que hacer y no estar dando palos de ciego. Porque cuando se nos presenta una falla y queremos corregirla, pues si no tenemos las herramientas, pues no sabemos qué hacer. ¿Qué Es haces? correcto. Sí, adelante. No, continúa. No, justo era para plantear la pregunta de qué hacemos, qué le movemos al access point. Cambiamos la configuración, movemos el access point. El problema está en el access point, el problema está en la infraestructura inalámbrica, en la cableada, en el proveedor de internet, en el ancho de banda. ¿Qué podemos hacer para saber lo que está sucediendo en nuestra infraestructura inalámbrica? Y luego uno de los problemas más comunes que llega a suceder es instalamos más APs, pero muchas veces en instalar más APs, cuando la red no lo requiere, en lugar de beneficiar,
va a perjudicar la red, porque vamos a ensuciar todavía muchísimo más el ambiente de Wi-Fi, vamos a meterles más dispositivos, se puede generar más overlapping, se puede generar más channel interference, o sea, puede aumentar el problema en la red inalámbrica al instalar más APs si es que no la red no lo requiere, ¿no? Ese es uno de los problemas más comunes. Oye, no tengo señal, tengo problemas con la red inalámbrica, pues métele 2 o 3 APs más, ¿no? Entonces, eso es uno de los problemas más comunes, ¿no? Muchas veces también es, pues vamos a reubicar los APs, ¿no? Hay que mover los APs. Por ejemplo, hablando en un escenario de un warehouse. Vamos a reubicar los APs, sí, pero ¿en dónde? ¿En dónde los vamos a poner? ¿Cuál es la posición adecuada? El almacén cambia, es muy dinámico, están cambiando los racks, según cómo cambien los racks hay que ponerlos, pero ¿en qué posición? ¿Vale? Todo esto, todas esas son preguntas que son muy comunes, que nos pasa el día a día, que llegamos a decir, pues ahora ponlo aquí, ahora ponlo acá, sin realizar un estudio que nos ayude a determinar cuál es la mejor ubicación de los nuevos APs o de dónde vamos a poner ese cambio de infraestructura, ¿no? Entonces, para todo esto necesitamos conocimiento, necesitamos herramientas que nos ayuden a determinar justamente cómo vamos a hacer ese recubrimiento. Muchas veces también incrementan las potencias de los APs, ¿no? Agarran y suben la potencia del AP a todo lo que da, con total de que se escuche el AP. Y lo hemos vivido en escenarios de hoteles, digamos, y que estamos en piso 5 y seguimos utilizando y viendo y conectados al AP del planta baja, ¿no? En donde, bueno, la administración dijo, súbele la potencia a todos los APs, con eso todo el mundo se va a poder conectar, pero lo que no saben es que eso, en lugar de beneficiar, está perjudicando la red inalámbrica, ¿no? Así es, Entonces, bueno, ya los AP se convierten en fuentes de interferencia de sus partners, ¿no? correcto. Además de que, pues, bueno, sí, le subes la potencia al AP y le vas a subir la potencia al dispositivo del cliente y del usuario, es decir, el dispositivo sí va a escuchar al AP, el AP va a escuchar al dispositivo, bueno, son una serie de preguntas y que regresando, bueno, ¿por qué mi red funcionaba bien antes y ahora ya no? O sea, vienen otra serie de preguntas. ¿Cuándo estaba funcionando bien? ¿Qué cambio hiciste? ¿Instalaste algo nuevo? Bla, bla, bla. Entonces son una serie de preguntas que hay que hacer y ya ves que yo trato de trasladar mucho este tema del soporte técnico de redes al tema médico. Y eso que estás diciendo tú de incrementamos la potencia, ponemos más APs, etcétera, etcétera, sin saber cuál es el estado de la infraestructura, pues es como si de repente te llega algún enfermo o algún... sí, algún enfermo ahí al hospital o al consultorio y tú le empiezas a administrar medicina sin saber si es diabético, si es hipertenso, si es alérgico a algún tipo de medicamento, sin tener el historial, sin tener, perdón, una radiografía de el estado de ese paciente. Entonces, pues antes de poder ejecutar un tratamiento o empezar a aplicar una solución, pues tienes que saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí, a toda esa serie de preguntas, pues yo plantearía oye, ¿y si hacemos un SAT survey? ¿Qué es un SAT survey? Pues hacer una validación del desempeño y del estado de salud del entorno inalámbrico. Esto sí ya nos va a poder decir cómo están nuestros APs, cómo están interactuando entre sí, cómo están interactuando con otras redes, cómo le está afectando la infraestructura arquitectónica de la red, si hay fuentes de interferencia o si no. ¿Cómo ves? No, es que eso es lo ideal que tenemos que hacer, ¿no? Antes de hacer alguna modificación de la red inalámbrica, es hacer un site survey. Poniéndolo en temas médicos, como tú dices. O sea, yo me siento mal de la garganta, siento la voz un poco ronca, tengo escurrimiento nasal. Pues bueno, no me voy a agarrar y me voy a poner penicilina y me voy a inyectar penicilina y me voy a poner amoxicilina, no sé, ¿no? Sin irme con un médico a que me cheque, que me haga un chequeo de qué es lo que puede hacer. A lo mejor pues un resfriado y que no necesito antibiótico cuando ya me metí antibiótico, ¿no? Entonces, eso es lo que es muy importante. Y ahorita el tema que tocas del ciclo de la vida de una red es lo básico que tenemos que tener y lo tenemos que tener muy en mente para implementar las redes. Hablo en redes en general, ¿no?
Pero adelante. Sí, es fundamental siempre recordar el tema del ciclo de vida de las redes para saber dónde estamos parados. Porque a veces, bueno, somos administradores de una red que nosotros no diseñamos, no instalamos, no implementamos, pero que tenemos la responsabilidad de gestionar. Pero hay que saber bien de dónde viene, ¿no? O si vamos a instalar de cero, bueno, pues diseñarla de acuerdo a los requerimientos que se tienen que hacer. Y bueno, si bien, como hemos comentado, no hay estándares en el tema de las redes activas para su implementación y desarrollo, sí hay buenas prácticas. Y dentro de esas buenas prácticas, bueno, hay lo que se conoce como el ciclo de vida de las redes, que van desde la preparación del escenario de diseño de la red, la planificación, de acuerdo a las características de cada una de ellas, el diseño ya propiamente de los elementos que la van a componer, la implementación, la puesta a punto, la operación y la optimización. Eso es de redes en general, redes cableadas, de telecomunicaciones de todos tipos. Si te parece, simplifiquemos esto al escenario de una red Wi-Fi. En realidad, la esencia es la misma, lo único que vamos a fusionar quizás algunos de esos elementos del ciclo de la vida para simplificarlo y asignarles tareas específicas de acuerdo al desarrollo. Ya en una sesión que tuvimos hace algunas semanas, que de hecho fue la primera del año, Abraham, platicábamos de lo que es el diseño, lo que es la planificación de una red inalámbrica y cómo una herramienta especializada para esta actividad nos va a quitar muchos dolores de cabeza. Si lo que empieza bien, probablemente terminará bien. Lo que empieza mal, seguramente terminará mal. Entonces, si una red está mal diseñada de origen, pues desde un principio va a tener fallas y no vamos a estar más que dándole mejoralitos para que más o menos ahí ya no tenga tantos dolores de cabeza o poniéndole curitas ahí para que no sangre tanto. Pero el problema de origen no se va a resolver. Entonces, un diseño acorde a las características de los inmuebles donde se va a implementar es fundamental. No es el mismo comportamiento que tiene una red inalámbrica en un almacén, que en un hotel, que en una escuela, que en una oficina. E incluso no es el mismo comportamiento que tiene en determinados tipos de oficina que en otros, en un almacén lleno que en un almacén vacío, en un hotel de gran turismo que en un hotel business class. Entonces, cada uno tiene una personalidad distinta y hay que diseñarlo en base a esa personalidad. Tampoco es la misma característica de los usuarios ni de las aplicaciones que se van a implementar. Entonces, bueno, por eso ya lo tomamos en su momento en la parte de diseño y lo vamos a comentar también un poquito más adelante. Después viene, bueno, lo que es la validación, que es el tema central de esta presentación, la optimización, que va de la mano, la solución de problemas y lo que es el rediseño de la red inalámbrica. Pero bueno, vamos a desarrollar, si estás de acuerdo, Abraham, punto por punto. El primero, bueno, pues es el diseño, ¿no? Comentábamos ahí que es fundamental diseñar de acuerdo a la personalidad de cada inmueble. Y aunque ya lo platicamos en la sesión que comentaba, que tuvimos hace algunas semanas, ¿por qué no nos puntualizas un poquito más? ¿Por qué es importante tener un buen diseño de origen en el nacimiento de una red inalámbrica? Pues mira, Ed, prácticamente hacer un diseño de una red inalámbrica es lo principal, ya que necesitamos conocer todo el inmueble. Porque no es lo mismo tener materiales como vidrio, como madera, como concreto, que tabla roca, ¿no? Es decir, si yo tengo mi sala de juntas de directores encerrada en una pecera, difícilmente el access point que está más lejos de ellos les va a brindar una buena calidad de servicio. ¿Por qué? Porque los tipos de materiales como el vidrio reflejan la señal Wi-Fi, entonces prácticamente no va a pasar nada a esta sala de juntas de directores. Necesitamos tener el conocimiento del predio, necesitamos saber cuál es la longitud de ese predio, qué materiales existen de todo ello, porque eso es lo principal para diseñar una red inalámbrica bien desde un principio sin que tengamos problema. Otra también que necesitamos saber desde un principio a la hora de diseñar es la cantidad de usuarios que se tienen. Esto es una aproximación porque, como ya lo saben, el día de hoy la realidad es otra. Hace unos 10 años teníamos un celular y una computadora y era todo. Hoy en día llegamos con 2 celulares, con la tablet y con la computadora por usuario. Estamos hablando que tenemos de 4 a 5 dispositivos por usuario. Si estamos hablando que son 60 usuarios, pues tendríamos que hacer una red, diseñar esa red para no 60 usuarios, para mayor cantidad de usuarios. No estamos hablando incluso hasta para 180 usuarios esa red. Y tener
las redes a la hora de diseñar tienen que tener algo fundamental, que tengan escalabilidad. Esto quiere decir que nos permita que esta red crezca en un futuro. Entonces, esto es lo importante de hacer un diseño, tener conocimiento del inmueble, conocer todo lo que hay dentro de ese inmueble, qué tipo de materiales se tienen, si las losas son demasiado gruesas, si es de tabique, si es de concreto, si es madera, cuáles son las áreas que se tienen que tener mayor cobertura, cuáles son las áreas que no interesa mucho la cobertura. Todo esto lo necesitamos saber a la hora de hacer una planeación de una red inalámbrica. Porque si no hacemos, como bien lo dices, si no hacemos un diseño, una planeación de esta red inalámbrica bien, va a ser como en la parte de construcción. Si no tenemos unos cimientos fuertes, mientras más pisos le vamos poniendo, en algún momento se nos va a caer esa construcción. Entonces, este es el pilar de nuestra red inalámbrica. Aquí es donde nosotros tenemos que meter todas las características, hacerlo desde un principio bien para evitarnos un rediseño mayor en un futuro. Sí, hacer un diseño predictivo con la comodidad de estar en el escritorio y no estar a prueba y error ya ahí en el sitio. A ver, instálate este access point, ponlo aquí, no, ¿sabes qué? Cámbialo para acá porque como que no hay señal acá, de este lado, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí tú con este diseño predictivo puedes saber cuántos APs necesitas, dónde requieres instalarlos y de qué tipo tienen que ser, de una manera pues bien sustentada, ¿no? En un diseño teórico que se va a aproximar, si lo haces bien, mucho al 100%. No va a llegar al 100%, pues, por razones que vamos a comentar a continuación, pero que la idea es de que se aproxime lo más posible. Pues ese sería, Pero, de rasgos, lo que es la primera etapa. Sí, adelante. discúlpame que te interrumpa de nuevo. Mira, esto que tú dices es muy cierto. No, nunca vamos a llegar al 100% de la planeación porque tenemos diferentes aspectos que nos van a poder limitar el 100%. Pero, sin embargo, está esta técnica de escritorio y hay una técnica que se llama AP on Stick. Esta técnica es la más acertada a la realidad. ¿Por qué? Porque es una técnica también de diseño de la red inalámbrica, en la cual utilizamos los APs que se van a instalar, que se van a poner en el sitio, y entonces se hace a través de un tripié, a través de una Jenny para warehouse, se colocan los APs, obviamente necesitamos saber el inmueble, hacer una visita previa, a ver qué es lo que hay en el inmueble, y ponemos los APs, y entonces se hace un AP on stick, se pone el AP, se camina alrededor del AP, y vemos la cobertura de estos APs. Entonces, ese es un diseño ya más basado en infraestructura de clic. Claro, lleva muchísimo más tiempo hacer un AP on stick que hacer un predictivo. Sí. Pero son las Incluso pueden ser complementarios, ¿no? En escenarios complejos, pues recomendarás hacer el estudio presencial con el AP on stick y en otros, bueno, pues se desarrollará la parte predictiva. Digo, sirva como comercial. Esto se requiere hacer con herramientas especializadas. Dominion Así es, huye por Ekahau. Así es. NetConnecting tenemos herramientas como Ekahau, Air Magnet, que alguna vez también distribuyó Dominion, y este tipo de soluciones para poder hacer esos diseños de manera consistente, ¿no? Cierro comercial. Así es, pues esta es la importancia de hacer un diseño y una planeación de la red inalámbrica. La segunda etapa. Sí, adelante. Sí, desarrolla. Esta es la tuya, que es la segunda etapa, que es ya con la red funcionando. Tanto Así es una red que se acaba de diseñar y se acaba de implementar, vamos a validar que corresponda a lo que instalamos contra lo que lo diseñamos. O una red que ya esté funcionando, que tenga problemas. Esta es la validación de desempeño que nos va a dar la radiografía de qué es lo que está sucediendo y qué es lo que podemos hacer. Entonces, adelante, Abraham. Gracias, Ed. Esta es la etapa de validación. Es una etapa donde podemos validar lo que se implementó o entra en la etapa también del troubleshooting, de cuando presenta algún problema a la red. Esta es la etapa donde tenemos que ir a hacer el site survey. Como lo pueden ver en la pantalla del lado izquierdo, la imagen muestra unas líneas de color azul. Ese es todo el recorrido que se tiene que pasar. Se tiene que recorrer todo el inmueble para tener un mapa de calor de cómo se encuentra la red inalámbrica. Esta etapa aquí nos va a decir realmente la cobertura
que se llega a tener, porque no es lo mismo cobertura y calidad de servicio. Podemos estar teniendo cobertura en todo el inmueble, pero la calidad del servicio puede ser que a lo mejor en los sótanos esté muy mal, ¿no? Tenemos 5 megas de conectividad, cuando eso, pues la verdad es que solamente para recibir WhatsApp nos va a servir. Entonces, aquí es donde vemos coberturas, vemos calidad de señal, vemos obviamente la señal principal, la secundaria, vemos el SNR, vemos lo que es el ruido. Entonces, todo esto nos va a ayudar a hacer ya un troubleshooting de la red. Pero para hacer este troubleshooting de la red existen 3 tipos de site survey. El primero es un pasivo, en el cual nos va a ayudar a escuchar todas las redes, todos los SSIDs, todos los APs y todos los clientes que se encuentran en ese inmueble. Independientemente de que escuchemos la red de los vecinos, porque eso también nos va a ayudar a determinar qué tanto nos está afectando el vecino. Claro, no vamos a ir con el vecino y le vamos a decir, oye, apaga tu AP porque nos estás ensuciando mi ambiente. Pero vamos a hacer ya un rediseño enfocándonos en cómo está el ambiente, en este caso sucio, por otros SSIDs que no son de nuestra importancia, ¿no? Perdón, aquí si me dejas interrumpirte, digo, esto es importante porque es parte de la ceguera que hablábamos en un principio y de por qué no podemos lograr con el diseño quizás ese 100% de eficiencia durante la implementación, porque con el diseño, al ser teórico, sin estar interactuando con el comportamiento de RF de ese lugar, pues no sabemos justo cómo nos están afectando los vecinos o otras fuentes de interferencia. Y es solamente con este estudio que podemos saber qué influencia tienen esas fuentes de ruido o de interferencia y hacer ese ajuste para acercarnos más a ese 100% de eficiencia de la red. Por eso es importante este estudio pasivo. Perdón, adelante. No, qué bueno que lo comentas, porque justamente eso es el valor que tiene el pasivo, ¿no? El activo, tenemos 2 maneras de hacer activos. Un activo es conectarse directamente al SSID bajo diagnóstico y ver cómo se encuentra toda esa red dentro del inmueble. Es decir, aquí podemos revisar temas de roaming, ¿sale? Si realmente podemos hacer el roaming entre todos los APs, que escuchemos todos los APs, que tengamos buena conectividad, que no tengamos desconectividad, que no perdamos paquetes. Estamos haciendo directamente pings directamente hacia el Google en tiempo real para estar probando la conectividad dentro de todo el inmueble. Como se dieron cuenta en el slide anterior, caminamos todo. Entonces vamos a ir probando toda la red en ese punto. Exacto, vamos a estar estresando la red, no estresándola al tiempo de caerse, sino como un usuario más, pero teniendo la visión que un usuario no tiene. Esa es la parte del activo. Y el activo hiper es una prueba de cliente-servidor en la cual nos va a poder ayudar. Es una prueba de rendimiento, ¿sale? En donde aquí vamos a poder ver las velocidades máximas tanto de subida como de bajada. Vamos a ver el data rate en tiempo real, ¿vale? Vamos a ver si tenemos retries dentro de esa red, ¿no? Entonces es una prueba que va muy de la mano con la activo para hacer ya. Aquí podemos medir realmente la velocidad de la red, ¿no? Si realmente tenemos un enlace o una red que nos puede entregar 200 megas, con esto vamos a saber si realmente tenemos los 200 megas. Y si son 200 megas simétricos, pues podemos validarlo. Y si no, decir, ¿sabes qué? Tienes 20 megas para subir y 80 megas para descargar, ¿no? Entonces, para esto nos sirve esta prueba de activo hiper. La última prueba es espectro radioeléctrico. Esta es una prueba que también tiene muchísima importancia porque es un ambiente donde nosotros estamos ciegos. Es un ambiente donde no sabemos si hay dispositivos que nos afecten el performance de la red, que son ajenos a Wi-Fi, ¿no? Entonces, aquí podemos encontrar, por ejemplo, esas fuentes de interferencia, como pueden ser los hornos de microondas, algún dispositivo que trabaje en la banda de 2.4 o de 5 GHz, pequeños motores, todo eso que nos ayude a bajar el performance. Nosotros tuvimos un caso donde justamente una oficina de los directores se quejaba de que a cierta hora se iba la red inalámbrica. Hasta que no hicimos el estudio de espectro radioeléctrico, nos dimos cuenta que, bueno, su oficina estaba arriba del comedor. En el comedor tenían 7 hornos de microondas. Justamente la hora que se quejaba que se iba a internet es la hora de comida. Cuando los 7 hornos de microondas estaban operando
porque era la hora de la comida de los empleados. Entonces, esa red inalámbrica ya la habían cambiado a P, le pusieron una P más robusta, le configuraron mayor ancho de banda, hicieron muchos ajustes, pero no se dieron cuenta que el problema venía por la interferencia causada por los hornos de microondas, hasta que se tuvo que hacer el estudio de espectro radioeléctrico. Ahí podemos determinar eso, y prácticamente la red estaba bien. No necesitaba de haber invertido en una red más grande, en contratar más megas al carrier, sino simplemente hacer un estudio para determinar qué era lo que estaba sucediendo. Y ahí ya, pues bueno, ya le dimos la solución y el cliente quedó contentísimo. Entonces, estos son los 3 tipos de site survey. Ahora, fíjate que una pregunta que nos hacen seguido respecto de cuando nos piden que hagamos un servicio de SAT Survey, es oye, yo quiero un SAT Survey pasivo de la red. Oye, ¿eso solo pasivo? Pues ¿por qué no el activo y el espectro radioeléctrico? No solo pasivo. Al final la recomendación es hacer los 3 o los 4, incluyendo el de hiper, surveys, porque al final no nos representa diferencia al momento de hacer el recorrido. Digo, nuevamente trasladándolo al tema médico, es como si te vas a hacer un examen de sangre y lo pides de 8 elementos cuando lo puedes pedir de 20 y tantos elementos. El piquete es el mismo, la muestra de sangre es la misma, nada más que te va a dar una visibilidad mayor del estado de tu salud, el de 20 y tantos elementos, que el de 8. Entonces, nos preguntan, oye, ¿se puede hacer solo un SAT survey pasivo? Sí, se puede, no te lo recomiendo. ¿O se puede hacer solo el pasivo y el activo y no el de espectro? Técnicamente sí, pero no te lo recomiendo por esto. Entonces, normalmente nosotros en NetConnecting siempre sugerimos que se hagan los 3 SAT surveys, incluido el de hiper, porque el de hiper nos va a dar solo una perspectiva distinta al solo DRF que nos dan el pasivo y el activo de espectro radioeléctrico, porque el de hiper puede incluir también la red cableada. Entonces, recomendación NetConnecting, hagamos los 4 SAT surveys disponibles y en NetConnecting, por supuesto, tenemos las herramientas para poderlos efectuar. Bueno, ¿qué información nos va a dar los SAT surveys? Bueno, el SAT survey de espectro radioeléctrico, como ya lo mencionó Abraham, nos va a dar la visibilidad de las interferencias que se pueden estar generando por tecnologías Wi-Fi que operan en la misma banda, en las mismas bandas de Wi-Fi, sobre todo la de 2.4, es donde hay más elementos que nos pueden generar esas fuentes de interferencia, y también de tecnologías no Wi-Fi que generan ruido. Abraham ya nos platicaba de ahí de una experiencia que tuvimos. Puedo comentar rápidamente otras en el ámbito industrial. Tenían problemas a determinados horarios intermitentes también en un proceso industrial y no pudieron identificar la falla. Fuimos ahí con uno de sus equipos, estábamos haciendo un recorrido, el diagnóstico, y de repente identificamos ahí una fuente de interferencia en la banda de 2.4. Era un dispositivo Bluetooth. ¿Qué pasó? Que cuando llegaba un empleado con su bocina inalámbrica ahí para ponerle más ambiente al proceso, le encendía y afectaba como fuente de interferencia todo el espectro de 2.4 en esa zona donde conectaba su bocina. Y otro en donde había, y este es un caso de un ruido de tecnología no Wi-Fi. Recién habían instalado en una línea de producción, una automotriz, un robot nuevo para una parte del proceso. Y bueno, no identificaban que el robot era la fuente del ruido. No era que emitiera por sí mismo en alguna banda en específico, sino que los motores que tenía ese robot generaban ruido también en la banda de 2.4. Y en esa zona, pues le pegaba, ¿no? Entonces, también con ese estudio pudimos identificar. Entonces, ese es el tipo de información que nos da el estudio del SAT survey de espectro radioeléctrico. Y también, como ya lo comentaba Abraham, en la parte de diseño, pero que también tiene que ver en la dinámica que pueden tener ya redes implementadas al modificar la arquitectura, las condiciones de oficinas, sobre todo suele suceder mucho en hoteles, centros de convenciones, donde por estética, por algún evento, modifican algunos tipos de los materiales, pues eso también afecta la dispersión del espectro electromagnético. Los materiales se comportan de diferentes maneras. Con las famosas multitrayectorias pueden reflejar, difractar, transportar
atenuar el transporte de estas señales, y pues eso genera cambios en un ecosistema. Puede llegar a reforzar algunas señales, lo cual puede ser bueno, pero también puede llegar a atenuar o anular otras. Entonces, pues cambia totalmente. Entonces, este estudio nos va a poder ayudar a determinar qué efectos tienen estos cambios de manera efectiva en el comportamiento de la infraestructura inalámbrica. Ahora, ¿qué tipo de información tenemos? Ya Abraham lo comentaba, pero igual aquí lo puede desarrollar un poquito más a partir de ese estudio. Entonces, bueno, pues nos da información cuantitativas del comportamiento de la red, de los nodos, de los access points, de las células, a partir de información como la relación señal a ruido que pueden llegar a tener estos elementos de la red, niveles de señal, cuáles son las disponibilidades de los estándares. Por ejemplo, en una red que a lo mejor nosotros no implementamos, pero que tenemos que diagnosticar, pues cuáles son los estándares que se están publicando. Bandas de operación están disponibles, las de 2.4, 5 GHz. ¿Cuál es el uso de los canales que se le está dando por banda? Para evitar lo que decía Abraham, ahí que hubiera problemas que estuvieran traslapando los canales. ¿Cuáles son los niveles de seguridad que tenemos para evitar un ROGAP o alguna intrusión? También podemos poder tener visibilidad de ese tipo de escenarios. ¿Cuáles son los SSIDs identificados? Si están solamente en el aire los que son propios de nosotros, o quizás haya alguien ahí tratando de publicar alguno más. Por ejemplo, en el mundial anterior rápidamente les comento otra anécdota en donde pues llegaron a tener problemas en algunas redes que estaban funcionando bien, pero que durante el mundial, curiosamente, hubo problemas. ¿Qué pasaba? Pues que había empleados que llevaban una AP de su casa o conectaban su teléfono como una AP para que los demás pudieran estar viendo el partido, y pues generaba ruido en el entorno inalámbrico local, ¿no? Entonces, ese tipo de información es lo que nos puede dar un estudio de este tipo. ¿Y qué podemos hacer con esta información? Bueno, pues hacer los ajustes correspondientes. Abraham, ¿cómo ves? A partir de lo que nos da un estudio de SAT Survey, ¿qué tipos de cambios podemos implementar con toda certeza de que la información que nos está dando nos va a indicar que estos cambios son efectivos y no solamente palos de ciego a ver si funciona? Claro, mira, después de ese estudio, nosotros ya podemos hacer incluso reubicaciones, ver en dónde podemos reubicar una AP, pero ya con una certeza de dónde vamos a poner este AP para que llegue a cubrir todas las necesidades del cliente. Una de las que más nos ayuda bastante es el poder de transmisión. Poder ajustar estos poderes de transmisión en los APs, eso lo vamos a tener con muchísima certeza después del estudio. Cómo vamos a qué potencias vamos a manejar, qué bandas vamos a subirle, qué bandas vamos a bajar. Si nos mantenemos todo en 2.4, migramos a 5 GHz, podemos incluso hacer una reingeniería de la red inalámbrica, decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer una reingeniería, un rediseño de la red, porque las ubicaciones los tienes, cambiar APs, por ejemplo, tenemos omnidireccionales en Warehouse, pasarlos a APs direccionales para que nos ayude a mejorar la distribución de la red inalámbrica. Todas esas configuraciones de canales, a lo mejor ver si están en standalone, a lo mejor si ya son más de 10 APs, ya valdría la pena comprar una controladora y hacer esos ajustes. Todo esto, así por decirlo de manera muy general, lo podemos tener ya gracias al Site Survey que se llegue a realizar. Obviamente, contando con las herramientas profesionales, podemos hacer justamente todo estas recomendaciones para que ya la red no digamos, bueno, vamos a hacer estos ajustes y a ver si quedan, sino ya tener la certeza de que con estas recomendaciones, esos ajustes que se van a hacer, la red inalámbrica va a estar operando con su mayor performance. Y esto obviamente nos lleva a que la experiencia del usuario sea muchísimo mejor y se optimice la calidad de la red, ¿no? Que viene justamente la etapa de optimizar, ¿no? Y si ya todo ese análisis teórico, ese diagnóstico, lo implementas justo ya para acercarnos nuevamente a el máximo desempeño posible. Pero ya lo hacemos sustentado en mediciones, en diagnósticos y en técnicas, ¿no? Ya vamos a administrar el medicamento adecuado para tratar el mal que tiene el paciente de acuerdo a su condición física. Digo, nuevamente la traslación a un tema médico.
Y ya sería, poniéndolo en otro ejemplo, ya sería un traje a la medida. En un traje a la medida, correcto. Y bueno, pues el tema de este tipo de redes es que son redes totalmente vivas, cambiantes y en evolución constante. Por lo tanto, aunque hayamos dejado la red nuevamente lista el día de hoy, es probable que pasado mañana, dentro de un mes, dentro de un año, pueda llegar a tener otra vez una degradación. ¿Por qué? Porque está cambiando. Hay cambios de mobiliario, de infraestructura, de la misma dinámica de la oficina, de la empresa, pues requiere ajustes. Por eso es recomendable repetir este tema de los diagnósticos de manera recurrente y seguir utilizando herramientas profesionales, herramientas de alto desempeño para poder hacerlo. Hay varias en el mercado. Nosotros recomendamos principalmente Ekahau, que distribuye Dominion. Por ahí estaba también Air Magnet, que en algún momento también distribuyó Dominion, pero que el fabricante decidió sacar del mercado de América Latina, pero que bueno, que sigue vigente. Y por ahí hay otra recomendación. Por un lado es utilicen una herramienta especializada de alto desempeño. Y si no la tienen, bueno, pues contraten a NetConnecting para que les ayude a hacer esos estudios, esos análisis, esos diseños de su infraestructura y ese despliegue de este tipo de tecnología en sus oficinas. Aquí debe ser un comercial, Ed. Échale. Estas herramientas profesionales que ofrece Dominion les puede ayudar bastante, porque no es lo mismo hacer un site survey con una herramienta profesional que con un teléfono. Y en verdad creo que hemos visto personas que hacen site surveys con un celular, sin antenas, sin un Sidekick, solamente con la antena interna de su celular hacen un site survey. Y la verdad es que no, las antenas de los celulares no están diseñadas para hacer un site survey, no es una herramienta profesional en la cual hace un site survey. Por ejemplo, Ekahau lo pueden ver que lo están haciendo con una tableta. La tableta es de interfaz gráfica, pero toda la captación de la información la hace el Sidekick. Entonces, son herramientas profesionales, no caigan en el error de hacerlo con un teléfono celular, que porque descargué una app gratuita que dice Wi-Fi Analyzer, no es lo mismo, hay una diferencia demasiado grande entre hacerla con una herramienta como Sidekick, hacerla con un teléfono de hasta 10 dBm, que eso en el ambiente de wireless es demasiada diferencia. Entonces, no caigamos en el error porque si yo lo hago con mi celular, yo voy a poder tener ya lo tengo, es una app gratis y me voy a poner a hacer un recorrido. Para empezar, las aplicaciones en el celular no te dan mapas de calma, ¿no? Y son incluso aplicaciones de propietarios de los APs que solamente escuchan los mismos APs. Y si tenemos un ambiente híbrido, tampoco nos va a ayudar para eso, ¿no? Y esto pues, nos lleva también a... No, tiene razón, perdón, Abra. Tiene razón, porque, bueno, pues el celular, uno de los nuevos clásicos, no sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. No vas a querer hacer un diseño de algún cartel importante a través del celular, ¿no? Hay herramientas especializadas. Entonces, pues sí, se recomienda evidentemente utilizar herramientas de alto desempeño para cada una de las tareas del ciclo de vida de una red Wi-Fi. ¿Cuál es la última etapa? Pues es rediseñar. Lo que decíamos, la red está funcionando bien, pero quizás de aquí para el próximo año ya no esté funcionando bien, salga un nuevo estándar, y ahí es donde es importante también diseñar desde un inicio, como comentaba Abraham, en base a la escalabilidad técnica y escalabilidad financiera, de tal manera que si necesitamos crecer en el corto o mediano plazo, podamos reutilizar la tecnología que desplegamos en un principio para ese crecimiento y hacer un rediseño de esa infraestructura de acuerdo a los nuevos requerimientos. Entonces, pues con esto cerramos lo que es el ciclo de vida de una red Wi-Fi y pues concluimos, ¿no? Por eso falló mi red. Hay múltiples factores que pudieron haber hecho que fallara mi red. Factores propios de nuestra idiosincrasia técnica de esta infraestructura inalámbrica y factores ajenos de vecinos, de fuentes de interferencia sobre las que no tenemos control, que pueden estar haciendo que falle.
Esa es la mala noticia. La buena noticia es que sí se puede mejorar. ¿Cómo se puede mejorar? Pues sabiendo qué impacto tienen todos estos factores en el desempeño y cómo podemos corregirlos y ajustarlos. ¿Cómo lo podemos hacer? Utilizando técnicas adecuadas de diagnóstico, como son el SAT-SORBE pasivo, el activo, el HIPERF y el espectro radioeléctrico, y utilizando herramientas adecuadas que lo puedan hacer. Y claro, estas deben de estar manejadas por ingenieros técnicos especializados, preferentemente certificados, en este tipo de herramientas. Aquí voy a hacer un comercial, Ed. Creo que mis amigos de NetConnecting tienen una promoción el día de hoy. No quiero darla yo la noticia, pero mis amigos de NetConnecting tienen algo especial para ustedes que están presentes en el webinar. Y pues adelante. Sí. Muchas gracias, Abraham, por darme pie para que no digan que soy un interesado. Qué bueno que vino de tu parte. Sí, efectivamente, bueno, como los hemos comentado en el discurso de la presentación, NetConnecting nos encargamos de ofrecer ese tipo de servicios. Es la parte de diseño de infraestructura inalámbrica, la parte de validación del desempeño de infraestructura ya instalada, el despliegue de esta infraestructura, correcciones, etcétera, etcétera. Prácticamente cumplimos todos los elementos, todos los servicios requeridos en ese ciclo de vida de las soluciones inalámbricas. Entonces, bueno, son servicios que nos pueden buscar para llegar a obtener este tipo de servicios de parte de nosotros. Y sí, efectivamente que tenemos ahí hay una promoción para los 5 primeros asistentes que nos manden un correo y que nos digan, oye, estoy interesado en la promoción de una sesión de diagnóstico básico del desempeño de mi infraestructura inalámbrica sin costo. Entonces, manden ese correo y lo que les estamos ofreciendo es ir a sus oficinas, hacer un diagnóstico básico del desempeño de su infraestructura y poderles decir, ¿sabes qué? Tu infraestructura está bien, está mal, encontramos por aquí este tipo de situaciones, por una fuente de interferencia por aquí, por acá, y te podemos hacer este tipo de recomendaciones. Dependiendo de la severidad del problema, serán recomendaciones muy básicas o incluso ya un análisis superior. ¿Sí? ¿Qué incluye esto? Bueno, vamos a ir con uno de nuestros equipos, vamos a ver ahí en las zonas críticas que ustedes determinen, oye, tengo duda de qué está sucediendo aquí porque me reportan recurrentemente problemas. Podemos decirles, bueno, mira, en esta zona tú tienes una intensidad de señal de este tipo, tienes una relación señal a ruido así, estoy viendo que estás viendo tantos access points, tantas redes tuyas, del vecino, hay estas fuentes de interferencia y eso es lo que está sucediendo en tu infraestructura inalámbrica. Entonces, los 5 primeros que me manden un correo ahí a la dirección que está apareciendo en pantalla, bueno, pues nos podemos coordinar para desarrollar esta actividad con ustedes. Entonces, bueno, y correspondiendo a la cortesía de Abraham, bueno, decirles que la solución de Ekahau es distribuida por Dominion, que eventualmente pueden ustedes buscar a Abraham para poder obtener una cotización de una herramienta de este tipo, que es una de las herramientas que utilizamos en NetConnecting. No es la única, tenemos algunas otras que realizan funciones similares, equivalentes a Ekahau o complementarias, incluyendo, por ejemplo, una prueba de HIPERF. Entonces, bueno, llegamos rayando, bueno, de hecho nos pasamos un poquito de la hora, entonces, pues nosotros vamos a permanecer aquí hablando de un servidor un ratillo más por si tienen preguntas, las pueden hacer llegar a través del chat para responderlas. Agradecemos, la verdad, el tiempo que dedicaron a atender esta sesión. Esperamos poderlos invitar próximamente a otro tipo de sesiones similares donde desarrollaremos las otras etapas del modelo del ciclo de vida de las redes inalámbricas, o hablaremos de temas muy particulares para el diseño, para el soporte, para el despliegue de este tipo de infraestructura, y siempre poniéndonos a sus órdenes como NetConnecting para poderlos ayudar a realizar este tipo de diagnósticos o correcciones en su infraestructura inalámbrica, que por cierto no son los únicos servicios que desarrollamos en NetConnecting. Esperemos pronto poderlos invitar a otros eventos similares de las otras unidades de negocio que tenemos aquí en NetConnecting, y esperemos poder invitar
o contar nuevamente con la participación de Dominion en estos eventos. Pues muchas gracias, Dominion, por haber compartido a través de Abraham este espacio, y pues quedamos aquí a sus órdenes. Yo soy Edgar Nito, gerente comercial de NetConnecting, y esperamos verlos en próximos espacios de esta naturaleza. Pues muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Edgar. Muchas gracias por estar participando en este seminario. Y pues bueno, por parte de Dominion, soy Abraham Arellano, ingeniero de soporte. Cualquier duda que tengan, por favor, contáctenme. Y pues estamos a sus órdenes. Me voy a quedar aquí unos 5 minutos más para responder algunas dudas o preguntas que lleguen a tener. Agradezco su atención y su participación en este seminario. Y no se despeguen mucho. Vamos a tener muchísimos más eventos como estos en nuestro portal. Muchísimas gracias.